Hola, mi nombre es María Gutiérrez y el día de hoy les voy a presentar el tema de Roll junto a mi compañera Valerie Morán. Roll, químico inglés, pionero en la experimentación en el campo de la química, en particular en lo que respecta a las propiedades de los gases. Los razonamientos de Roll sobre el comportamiento de la materia a nivel corpuscular fueron los precursores de la moderna teoría de los elementos químicos. El químico escéptico se conoce como la obra principal de Roll. Fue publicada en Londres en 1661, por lo que ha sido llamado fundador de la química moderna. El libro está escrito en forma de diálogo. En este libro presenta la hipótesis de que la materia está formada por átomos y agrupaciones de átomos en movimiento, y que cada fenómeno es el resultado de la colisión entre estas partículas. Puede decirse que Boyle era un alquimista moderno, convencido de que podía transmutar los metales, un viejo sueño de la antigüedad. Realizó experimentos intentando obtener oro, tal y como los alquimistas árabes. Entendió la diferencia entre mezclas y compuestos y defendió el estudio químico como un fin en sí mismo, en lugar de una práctica de técnicas luego aplicables a otros campos del saber. Su trabajo experimental abordó asimismo el estudio de la calcinación de varios metales. Sus estudios se centraban en la naturaleza de los gases, de los que analizó la combustión y la respiración. Descubrió el rol del oxígeno en ambos casos, a pesar de que, según y dejó escrito, su naturaleza sensible le impedía hacer vivisecciones para apreciar cómo el oxígeno ingresaba al cuerpo. Con Boole también puede decirse que la química entra dentro de la filosofía natural y es considerada como algo serio, con lo que abandona sus hábitos de misterio, secretismo, oscurantismo de ciencia oculta. La teoría corpuscular. Boyle hace una profunda crítica a los conceptos de Aristóteles en la teoría de los cuatro elementos y también a los Paracelso en la teoría de los tres elementos fundamentales, en cuanto a la idea de la preexistencia de unas formas y cualidades responsables de las propiedades de cada una de las sustancias de la naturaleza. En caso de que existieran esos principios elementales, podrían separarse y recombinarse de diferentes maneras. La misma prueba de fuego, resultando de ellos nuevos cuerpos que constituyen esos cuerpos mixtos, con lo cual pone en duda que esa fuera una prueba fidedigna de la demostración de la composición última de los cuerpos. El mayor éxito de las propuestas de Boyle sea su aceptación de una teoría corpuscular, los corpúsculos como integrantes de los principios de un cuerpo. Valhelmo plantó la existencia de un solo elemento, el agua. Aunque en principio pudiese parecer que Boole la apoyaba, no era así. Sin embargo, opinaba que con gran probabilidad el agua era una aglomeración de partículas y que en definitiva no actuarían como un elemento generador. Para Boole, como químico y también filósofo mecanista, la explicación final de la naturaleza de la materia o propiedades químicas de las sustancias residiría en principios mecánicos de movimiento y también geométricos de tamaño y forma de sus partículas constituyentes, estos últimos más bien tomados en el sentido de que las propiedades químicas dependerían de la manera en que las partículas de un cuerpo estuvieran dispuestas para reaccionar con las de otro cuerpo. Para Boole lo esencial era que esos corpúsculos o mínima naturalidad interaccionarían entre sí. Hola, mi nombre es Valerie Morán y les voy a hablar sobre la teoría ácido-base. En la química de ácidos y bases, Boyle jugó un papel importante. Primero denominó las sustancias como ácidos o bases. Llamó a las bases alcalis, de acuerdo a las siguientes características. Las bases son resbaladizas, cambian el litmus a azul y se vuelven menos básicas cuando se mezclan con ácidos. Le dio un nuevo sentido al concepto de ácido a partir de que él mismo tuviera un indicador, el concentrado o jarabe de violetas, el cual tomaba coloración roja con los ácidos y verde con los alcalis. Definió así y caracterizó los ácidos en virtud del color rojo, que hicieran tomar ese indicador, terminando con la antigua prueba de acidez, que era la efervescencia. Una de las diferencias más importantes entre ácidos y bases es que los ácidos captan electrones de la solución en la que están disueltos, mientras que las bases los aportan. Asimismo, los ácidos liberan iones positivos de hidrógeno, mientras que las bases liberan hidróxidos. Boyle también realizó una clasificación experimental de las disoluciones ácidas, alcalinas y neutras, que resultó de gran valor para los analistas químicos. Siguiendo en el terreno de la química analítica, introdujo nuevos reactivos para caracterizar ciertas sustancias, gas amoníaco para el clorhídrico o nitrato de plata para los cloruros. El estudio de los gases. Boyle estuvo interesado en estudiar los fenómenos de la combustión y de la respiración. En 1658 construye, con ayuda de su joven colaborador Robert Hooke, una variación de la máquina neumática inventada por Fonseca poco antes. Con una demostración con esta máquina, Fonseca logró demostrar en la parte teórica la existencia del vacío y consigo evidenció el error de la filosofía de Aristóteles sobre la materia, y en la parte práctica abrió camino experimental fundamental para poder trabajar con gases.
Boyle realizó muchos experimentos en los que intervenía el aire, tanto con ratones y pájaros como con velas, y observó que parte del aire desaparecía, es decir, se consumía, durante los procesos de respiración de estos animales o en la combustión de las velas. Consideró que el aire transportaba las impurezas desde los pulmones al exterior. Lo más importante de esos experimentos con aire fue que lo condujeron a anunciar la ley sobre la comprensibilidad de los gases. Se conoce como la ley de Boyle. Históricamente es la primera de las leyes de los gases ideales. La presión ejercida es inversamente proporcional al volumen del gas, siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. Cuando aumenta la presión, el volumen baja, mientras que si la presión disminuye, el volumen aumenta. Introdujo una expresión matemática que expresaba dicha relación. PV es igual a K, donde K es constante si la temperatura del gas permanece constante. Veamos las dos situaciones, manteniendo constante la cantidad de gas y la temperatura, deberá cumplirse la relación de P1 por V1 es igual a P2 por V2. Eso también fue descubierto por Edmund Margot 16 años después, y en muchas ocasiones se conoce como la ley Boyle-Margot. Podemos ver esta ley aplicada, por ejemplo, en las bolsas de aire. La presión aumenta hasta un punto que se iguala con la presión del vehículo y eso hace que disminuya de forma muy rápida, mientras que el volumen de la bolsa de aire aumenta y se infla al activarse para así protegernos del impacto. Gracias por ver el video y no olvides suscribirte al canal y darle like.